Muy buenas tardes, bienvenidos. Seguimos hablando del Día de los Trabajadores que golpeó muy fuerte en todo el mundo. Pan y trabajo, lo mínimo que piden los pueblos donde pongamos la mirada. Hagamos una revisión de lo que ha pasado con este 1 de mayo. Vamos a empezar por lo que Ámbito Financiero cuenta, de los líos repetidos que se dieron en Europa por las quejas de los trabajadores. No alcanzan los salarios, están a mitad del camino de las necesidades de la gente. Manifestaciones y enfrentamientos con la policía en las principales ciudades a raíz del descontento con los gobernantes por la muy difícil situación económica. Vamos a ir por partes. Vean ustedes lo que sucedió en Francia. Hubo de todo, con los antecedentes de aquello de los chalecos amarillos, etcétera. Destruyeron entradas de los bancos, de muchos restaurantes. Están pidiendo también ellos por alimentos, para que los salarios tengan otra dimensión, para que les alcancen. Estamos hablando de gente que gana 1.000, 1.100 euros, que acá puede ser muchísima plata. Allá es absolutamente nada. Y esto tiene que ver, por supuesto, estas imágenes con un descontento del que vamos a tener permanentemente todas las semanas. Imágenes de esta naturaleza, ya lo van a ver. No se puede más. El neoliberalismo está acabando con el mundo, porque a la salida de la pandemia, esta gente que protesta, que tira piedras, que se enfrenta a la policía, sabe perfectamente que los grandes ganadores siguen siendo los empresarios. Son unos asesinos de la humanidad. Acá también y en el mundo no son otra cosa. Están matando a la gente y cada día se sabe más. Están promoviendo una revuelta de todas las jornadas hasta que algún día los puedan tener a ellos a tiro. Claro, cada uno de los países, cada una de las élites compra armas. ¿Creen ustedes que aquí se compran armas para presuntas guerras? No, es para defender a la élite el día que los pueblos se levanten. Porque esto es un verdadero desastre, es una estafa, es un robo, como les vamos a demostrar más adelante cuando hablemos de la situación local. Por eso, hablar de las pérdidas de la pandemia ahora, pero sabiendo que ellos ganaron lo que ganaron. Miren esto de las pérdidas, es impresionante lo que ha sucedido. Esta es una placa de la Organización Internacional del Trabajo. 52 millones de puestos de trabajo se perdieron con la pandemia. Imagine, y 207 millones de personas están desempleadas en el mundo. Y los que trabajan no tienen para comer. Esta es la realidad. Se fueron de Italia a Bruselas a protestar. Bruselas es para Europa lo que Washington es para nosotros. Lamentablemente, usted ve, pero ahí van los ministros de Economía, los presidentes, todos a rendir cuentas. De vez en cuando mandan un funcionario de segunda para chequear, pero la realidad donde se cocina es en Washington y en Europa es en Bruselas. Y los trabajadores italianos lo saben. El mercado italiano es cada vez más difícil para los jóvenes, las mujeres, los migrantes y los trabajadores menos cualificados. Además, el salario del 64,3% de los trabajadores italianos no está en consonancia con el costo de vida. Entre 2010 y 2020, los salarios brutos cayeron un 8,3%. Es por ello que fueron a denunciar esta realidad en Bruselas, ante las sedes de las instituciones europeas. En Alemania se les ocurrió a Scholz, el canciller, mezclar todos estos problemas de los trabajadores, hablarles a ellos e incitar a la guerra, hablar de Ucrania. Y cuando él menciona que hay que acompañar la guerra a los ucranianos en la guerra, la gente lo silba y pide paz. Veamos primero la información. Intentar por la fuerza mover fronteras es imperialismo y no lo queremos en Europa. Sin vergüenza. Si los imperialismos son los de la OTAN y Estados Unidos queriendo llevarse por delante, en este caso a Rusia, pero él lo presenta como siempre hace, el gran agresor de la derecha internacional. Agredidos primero para poder reaccionar, para poder darse derecho. Defendió en un discurso con motivo del 1 de mayo la necesidad de enviar tropas a Ucrania. Y el público lo abucheó, lo silbó. En ese momento un grupo de manifestantes que se había mezclado con los asistentes redobló sus gritos de paz sin armas. Veamos a verlo. En la ciudad alemana de Düsseldorf, el canciller Olaf Scholz daba un discurso sobre la solidaridad con Ucrania, cuando varios manifestantes gritaron y abuchearon al canciller defendiendo la paz sin armas. Respeto todo el pacifismo. Respeto todas las actitudes. Pero a un ciudadano de Ucrania le debe parecer cínico que le digan que se defienda de la agresión de Putin sin armas. Eso es anticuado.
Esto es lo que se merecía, por supuesto, la repulsa por quienes están incitando a la guerra. Después vamos a hacer alguna mención. Una guerra que le sirve a la OTAN, a los Estados Unidos, no le sirve a Ucrania, por supuesto, pero tampoco a Rusia. Esto es algo incitado desde Occidente, como ya les hemos dicho 1000 veces, por más que el periodismo totalmente inexacto, falso, de Occidente pretenda decir lo contrario. Estuve en Cuba hasta ayer y en la madrugada del 1 de mayo era emocionante ver largas columnas de jóvenes trabajadores que iban a la Plaza de la Revolución. Vean estas imágenes, porque es algo muy emocionante. La forma en que se vivió Cuba vive y trabaja. Ustedes pueden creer que este es un país bloqueado hace 60 años, un país que tiene problemas con los alimentos, como los tenemos aquí. 25 millones de argentinos se preguntan qué van a comer mañana. En Cuba también tienen enormes dificultades y sin embargo ahí está la fe inclaudicable en la revolución cubana. Están entregando absolutamente todo, pese a las dificultades. Esto es tener conciencia de trabajador y de pueblo. Miren lo que pasa en América Latina, mientras tanto, esa América Latina que está tan lejos de los números que hacen a las realidades de Cuba en mortalidad infantil, en empleo, en salud, etc. Miren ustedes lo que ha pasado en nuestra América Latina, las marchas estuvieron siempre marcadas por la inflación. No se habla de otra cosa, porque debido a la inflación se hace cada vez más difícil comer en nuestra América. Y la gente, por lo menos el trabajador, el que se rompe el alma, quiere poner el pan sobre la mesa, quiere que sus hijos coman bien y no está consiguiéndose en América Latina en general y en forma muy particular también en la República Argentina, de lo que vamos a estar hablando más adelante en nuestro programa. Pero veamos algunos de los países de América Latina con las dificultades por la inflación. Este gobierno está aplastando las condiciones de vida del pueblo, no cumplió en una etapa donde ya hizo perder el salario real. Tenemos derecho al trabajo, el trabajo es un derecho, pero un trabajo en condiciones dignas. En Chile, miles de personas se dieron cita en el centro de Santiago con pancartas en favor de los derechos laborales. Basta de abuso en las alzas de los productos. De todo eso, basta, por supuesto. Están pidiendo que la terminen, por favor. Algo así también ocurrió en la Argentina este 1 de mayo. El reclamo es por salarios que tienen que ver con el pan de cada día, por supuesto. Los salarios están muy retrasados. Esta es una lucha por venir, pero de esa lucha depende el pueblo. Y la lleva adelante el gobierno, la lleva adelante, esto es lo que estamos esperando. La pelea no es reuniéndose con ellos, la famosa idea de tender puentes, de buscar consensos, acuerdos. Cada vez que la palabra acuerdo o consenso aparezca, usted piense que lo están ejecutando, lo están llevando por delante al pueblo. No existe consenso con esa gente. Tienen una avaricia ilimitada y un sentido de poder muy pero muy desarrollado. Hay que enfrentarlos, hay que ir no a una mesa de negociaciones, a una mesa de sanciones permanentes. Hay que sancionar a una fábrica de neumáticos. ¿Y qué hacemos con los de los alimentos? Además de sancionarlos. Ahí está la pelea. Bien, si pelean frente a los que hayan estafado vendiendo neumáticos y los que nos estafan vendiendo los alimentos, los que dejan a la gente sin comida. Veamos las imágenes de lo que sucedió este 1 de mayo en la Argentina. Ahí están las imágenes que hablan de un pueblo que tiene muchísimas razones para protestar. El peronismo, el kirchnerismo, el movimiento Evita, los partidos convencionales de las tradicionales izquierdas fueron a decir que así no va, así no se puede. Han tomado los derechos de los trabajadores. Aquello que Cristina Fernández de Kirchner anunciaba en el 2012, van a ir por sus derechos. Decía, vale la pena escucharla porque efectivamente del 2015 al 2019 fueron por esos derechos de los trabajadores. Lamentablemente por culpa de muchos trabajadores que se dieron un tiro en el pie, que se traicionaron, que olvidaron todo tipo de consignas y que se entregaron aspiracionalmente al poder de los ricos. Es hora de sincerarnos y aceptar que nuestra economía no va a crecer si seguimos aferrados a contratos y modalidades laborales que tienen más de 60 años de antigüedad y que están
dictados bajo una mirada del mundo que no tiene nada que ver con el mundo de la actualidad. No se crea los nuevos trabajos con viejas leyes. Hoy el mundo es otro, el trabajo es distinto, la población es diferente, la formación necesaria para la productividad cambió absolutamente. Los únicos que no cambiamos fuimos nosotros. Tenemos que animarnos a enfrentar los problemas reales, porque el trabajo que no se cree en este país se va a crear en otro. El miedo al cambio no nos puede paralizar. Vamos por un día del trabajo donde entendamos que el futuro lo tenemos que construir. Para que nunca más los trabajadores hagan largas colas en las fábricas pidiendo un puesto. Eso es mucho peor que la peor de las leyes de flexibilización laboral, la desocupación. No hay mayor disciplinador social que no tener trabajo. Por eso siempre digo, el trabajo es el gran organizador de la sociedad y a ese trabajo lo vamos a defender con uñas y dientes. Cada vez que los trabajadores han perdido sus conquistas y han retrocedido, cada vez que los empresarios nacionales se desindustrializaron, tuvieron que cerrar sus fábricas o cerrar las persianas, cada vez que argentinos sin oportunidades se iban afuera, cada vez que jóvenes hacían fila en las embajadas para irse del país, cada vez que se iban los científicos por falta de oportunidades, era porque antes nos habían dividido y enfrentado entre nosotros, y sobre esas diferencias y esos falsos enfrentamientos lucraron unos pocos. Es una lucha de modelos. Lo que dice Patricia Bullrich respecto a los convenios colectivos, hay que terminar con los convenios colectivos de trabajo. Y lo que dice esta mujer, Cristina Fernández de Kirchner, marca exactamente cuáles son las ideas que están pugnando en el mundo, no solamente en la Argentina. Los trabajadores y sus derechos no pueden dejarse conquistar, que les arrasen las neuronas, porque esa cuestión aspiracional siempre juega de parecerse a los ricos y salir detrás de ellos, como la gente humilde que el otro día salía a tocar a los ricos en el bochornoso tractorazo que estaban dando para mostrar su opulencia y para provocar al resto de la sociedad que pasa hambre, mientras ellos no saben qué hacer con el dinero. De esto se trata, esa era la lucha. Ese discurso tiene 10 años, fíjese la vigencia que sigue teniendo. ¿Qué mundo queremos? Esto es lo que nos preguntamos. ¿De qué se trata? Hay respuestas que dan ciertos líderes como Lula. ¿Cuál es el mundo al que tenemos que aspirar? Un mundo en el que solamente las ganancias vayan para los ricos cada día más ricos, para los que viven robando, asesinos. Una persona que le quita el alimento a los argentinos de la mesa es alguien que está matando chicos, está matando personas que viven menos, está matando personas que se enferman de tristeza, de desesperación, por no poderle dar a comer a sus hijos y después salimos corriendo detrás del que robó un celular como si ese fuera el gran delincuente. Delincuentes son ellos, los que se quedan con todas las ganancias. Ustedes se van a enterar más adelante, en esta columna, hoy, de cuánto están amasando de dinero. Delincuentes son ellos, los primeros delincuentes. Siempre hay que pensar que la violencia que marca la defensa del trabajador no es violencia, es ejercer también esa defensa. En eso estamos y esa es parte también de la lucha. Lula lo entiende muy bien. No tempo que eu governava este país, o salário mínimo tinha aumento real todo ano. Além da gente recuperar a inflação, a gente dava o crescimento do PIB do ano anterior. Isso fez com que o salário mínimo subisse 77% durante o meu governo. Eles diziam que não era possível aumentar o salário mínimo porque gerava inflação. E nós aumentamos o salário mínimo em 77% e a inflação ficou dentro da média estabelecida por nós de 4,5%. Numa demonstração de que pode-se sim aumentar o salário mínimo. É por isso
que nós temos que fazer uma luta incomensurável para que a gente possa reduzir a inflação e transformar aquilo que é inflação em aumento de salário para que o povo possa comer y vivir mejor en ese país. Lo que dice Lula es genial y además tiene razón y lo tiene que entender el gobierno argentino. Porque lo que van a decir los empresarios, esos con los que se acuerda, con los que se tiende puentes, con los que charlan, con los que quieren arreglar el mundo y no van a arreglar nada. Lo que van a decir es, aumentar los salarios, aumenta la inflación, y no es verdad. No es necesariamente así, o no es por eso que va a aumentar la inflación. Hablemos seriamente de los salarios, porque de otra forma hay gente que no puede esperar. La comida no es para mañana, pasado o para el año que viene, es para esta noche. ¿Cuánta gente se va a ir a dormir sin comer? ¿Cuántos niños van a tomar lo mínimo? De esto se trata. Por eso, y como la relación está dada por el salario, por eso es que este es el tema. Siempre ellos van a decir, el salario trae inflación. El Estado, los gastos del Estado son inflacionarios. Ellos quieren un Estado pequeño porque después se lo compran. Es decir, un Estado que no pueda dar salud, hospitales privados. Un Estado que no pueda dar educación, escuelas privadas. Y así sucesivamente, todo privado. Un mundo para 10, cuando somos 100, ¿qué? La comparación está mal hecha. Un mundo para 2 o para 3 y un resto para el 97. Mire lo que quiere un tal Abascal, una bestia peluda de Vox de España. Porque este gobierno socialista que padecemos es una peste para España. Yo no sé si no votan los obreros. Bueno, no votan algunos. Como algunos españoles, cada vez más. La España que madruga está con Vox. Y la izquierda solo aspira a una España subsidiada, a una España chantajeada, a una España sin libertad. Y un gasto público inaceptable, que ya adquiere la condición de un gasto público corrupto. Hay tantos sinvergüenzas como este que necesitamos grandes hombres para hacer promedio. Uno de ellos es García Linera. Lo que vamos a poner en el aire dura 1 minuto. A los tiempos normales de nuestro programa, ansioso de brindar mucha información a esta hora, concentrar toda la información, parecerá mucho, pero vale la pena. Esto es pensar. Nos estamos convirtiendo en partidos del orden, y eso es grave. Porque si nos convertimos en un partido más del orden, claro, siempre va a surgir los partidarios del desorden, de la rebeldía. Y en este caso, ojalá fuera desde la izquierda. Los rebalses vienen por la derecha. O sea, los cavernarios y fosilizados de la derecha aparecen ahora como los grandes subvertores y como los grandes rebeldes. La mejor manera de consolidarse el progresismo es siempre transformando, no estabilizando. Y vale la pena arriesgarse a transformar tomando en cuenta el principio básico del inicio. Si eso va a servir a que haya menos pobres en tu país, haya menos sufrimiento en tu país, vale la pena cualquier riesgo. Y eso es transgredir. No puedes cambiar las condiciones de vida de los más humildes administrando. Lo que vas a administrar es la pobreza. No vas a superar la pobreza. Y entonces ya no eres progresista. Te has convertido en un partido más del establishment. Y mientras tanto, del otro lado tenemos a ese tipo Abascal o tenemos a Milei hablando contra aerolíneas argentinas, es decir, contra todo aquello que sea pensado para la gente, contra aquello que es función del Estado, una línea de bandera. Si no podés tener, Argentina, tu propia línea de bandera, abandoná. Esto es lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para vendérsela a amigos españoles o franceses o alemanes, ir prendidos, poner de gerentes a todos sus amigos, 70 puestos de trabajo de $20.000 por mes. Este es el mundo que ellos quieren, pero es para demasiado pocos. Esta noche la gente no va a comer con las ideas de esta gente, de ninguna manera. Pero lo lamentable es que si prosperan muchísimo menos, esto se va a prolongar durante años. Escuchemos al tal Milei. Ping pong fuerte sin repetir, sin soplar. ¿Qué haces con aerolínea? ¿La cerrás? La cierro. Ping pong fuerte sin repetir, sin soplar. ¿Qué haces con aerolínea? ¿La cerrás? La cierro. Y esto parece, así por el énfasis y la teatralidad con la que lo dice, alguien puede pensar, bueno, está bien, va a tener que hacer dedo para poder viajar por los 2.800.000 cuadrados.
de kilómetros cuadrados, perdón, de la Argentina. Esta es la barbarie que ellos intentan cometer en cada jornada. Por supuesto se parecen, son trampitas chiquitos. Trump quiere volver. Pero mire lo que se sabe de Trump ahora. Trump propuso disparar a las piernas de los manifestantes contra el racismo en 2020. Tírenle a las piernas. Así lo contó el secretario de Defensa, Mark Esper. Adelantó un libro y entonces cuenta que Trump les dijo: no puedes sencillamente dispararles a las piernas o algo así. Esto es lo que ha dicho Trump en aquel momento. Miren ustedes lo que consiguen tipos como Trump. El muro, ¿se acuerda? El muro respecto a México, hoy día monumento a la dignidad a través de López Obrador. Ese muro provoca lo que vamos a ver a continuación. Los 9 tramos de muro fronterizo construidos durante el gobierno de Trump aumentaron las muertes y las lesiones de migrantes. Un estudio del Centro Médico de la Universidad de California en San Diego encontró que las hospitalizaciones por caídas desde el muro subieron un 500% desde 2019. Además, hubo 2 muertes, mientras entre 2016 y 2018 no hubo ninguna. El estudio afirma que además del costo humanitario que trajo esta ampliación del muro, el cuidado de los inmigrantes heridos también ocasionó un gasto de $13 millones. Tucker Carlson es una figura tipo figura de TN o figura de La Nación Más. Es el tipo más fuerte que hay de la derecha mediática de los Estados Unidos. Mire lo que el New York Times dice del tal Tucker Carlson. Es impactante. Un análisis, lo que hay que saber de este hombre. Noche tras noche en Fox, Tucker Carlson convierte los miedos y agravios de sus televidentes en un arma para crear el que tal vez sea el programa más racista en la historia de los noticieros por cable. También, bajo ciertos criterios, podría ser el más exitoso. No le va mal. El fascismo está de moda. Miren esto. Con influencia singular que llega mucho más lejos que la de Fox y los televidentes que sintonizan su programa, debe decirse telespectadores. Carlson ha llenado el vacío dejado por Donald Trump, impulsando a los más fervorosos seguidores del expresidente y algunas de sus posturas más extremas, con el mismo celo que se aprestó a defender a los participantes en el ataque al Capitolio el 6 de enero, ha sembrado dudas y sospechas en torno a los inmigrantes, a los manifestantes de Black Lives Matter o a las vacunas de COVID-19. Estos son los tipos que dominan el mundo. Ahora vamos a ver un video que le hicieron justamente para que lo conozcamos un poco más de cerca, viendo qué clase de bestia es el tal Tucker Carlson. Whining from a black politician about how you don't like me because I'm black, using racism as a defense. Right? The Congressional Black Caucus exists to blame the white man for everything. Everybody knows it's true. White men have, they've contributed some, I would say, like creating civilization and stuff. I think they've done a pretty, I don't know, whatever. People who come to this country ought to have something to offer. Be hot, be really smart. You know what I mean? I don't like Islamic extremists. Like, if you are really heavily into Islam, I'm sorry, I don't care for you that much. And I don't care what that sounds like. You can call me a racist. You can come where the fuck you want. Our leaders demand that you shut up and accept this. We have a moral obligation to admit the world's poor, they tell us, even if it makes our own country poorer and dirtier and more divided. Es una cosa increíble que haya seres humanos de esta naturaleza. Pero el tipo le va bien, es un hombre muy exitoso. La Nación Más, ya que estábamos recorriendo ese tipo de caminos, mire lo que en La Nación Más se dice sobre la poca moral de quiénes, de los argentinos. ¿Por qué? A ver. Vos fíjate, mira, lo que está pasando ahora en Ucrania, la moral de los ucranianos es más alta que la de los argentinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen expectativas, porque tienen una esperanza, porque quieren ganar esa guerra, porque quieren pertenecer a Europa, porque quieren salir del dominio ruso. Esas son las expectativas. Entonces, los argentinos al lado de los ucranianos, muy poca cosa. Salgamos de estos personajes y hablemos de proyectos y de ideas, por lo menos un instante. ¿Cuál es el que tiene Lula para nuestra América Latina? E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar.
Todos los días es una lucha por este tipo de verdades, de construcciones, de posibilidades, de abrir caminos, de encontrar una salida para esta América Latina siempre pobre y con escasa dignidad de muchos de sus gobernantes que viven postrados y de rodillas frente a Washington. No es el caso de Cuba. Allí he estado una semana de verdadero aprendizaje, por algunos motivos personales, por invitaciones. He tenido la fortuna de conocer y conversar bastante con él, con el presidente de Cuba, Díaz-Canel. Pocas veces en mi vida, quizás nunca, he visto un hombre con tanta erudición, cultura, formación y conocimiento de la política internacional y con tanta sencillez al mismo tiempo. Pero miren lo que le pasa a Cuba, tiene que luchar contra toda la mentira internacional, no ahora, hace 60 días como la guerra de Ucrania nos pasa, no, desde hace 60 años. Amigos, estoy delante de un sitio de cartilla de racionamiento. Aquí sin cartilla no te atienden y no te dan el pan. Mirad la cantidad de gente que está esperando en la cola para esperar el pan. Solo hay un tipo de pan. ¿Por qué tú vienes aquí? A enseñar lo que pasa. Mierda, a enseñar lo que pasa. Mierda, a enseñar la verdad. A enseñar la verdad del país. Sí, no estamos de acuerdo. No, ustedes son unos come mierda lo que ustedes. Come mierda lo que son ustedes. ¿A usted le parece normal? ¿A usted le interesa? ¿No nos interesa? No le interesa nada. Nosotros... Ustedes lo que tienen que ver con su país. Con su país más nada. De malo, pero si está mejor que este, señora. Nosotros no tenemos que hacer cola. ¡Patria fuerte! ¡Venceremos! Mirad esto. Amigos, la gente está a favor. Pasan hambre y están a favor. Ustedes son unos come mierda. Pero si miren, las vecinas se están muriendo. Se están muriendo con la COVID. No, aquí no se mueren. Ustedes no saben lo que pasa en nuestro país. Ustedes solo saben lo que le cuentan vuestras noticias. Voy a dejar de lado contarles algunas de las cosas vividas, que fueron muy intensas y muy gratas, para hablar de Soberana, de lo que es la vacuna en Cuba. Cuba es el único país de América Latina y uno de los pocos del mundo que tiene su propia vacuna, Soberana, hecha con escasez de insumos, con la inteligencia y la capacidad de sus científicos. Es uno de los países, de los 2-3 países mejor vacunados en el mundo, el primero en primera dosis y uno de los 2 o 3 más importantes en las 3 dosis. Esto es Cuba, su propia vacuna, porque sabían que no la iban a poder comprar, que no la iban a poder pagar en el mundo. Entonces allí están sus científicos orientados desde el primer momento justamente por Díaz-Canel, que cuando vio lo que estaba sucediendo con el COVID, los reunió y les dijo, estamos en las manos de ustedes. Ustedes tienen que encontrar la vacuna. Y fueron de los primeros, efectivamente, en encontrar la Soberana, que es una manera de hablar del sentido soberano de los propios cubanos. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos, la codicia de los poderosos, la brutalidad de los poderosos, lo que nos roban los poderosos. Ya venimos. Hablamos de la codicia de los poderosos. La verdad es que se les ha ido la mano. Están muy locos, están en pleno delirio de acumular dinero. No les alcanza 10.000 millones de pesos, es nada. Vamos a 20.000, pero cuando tienen 20.000 también es nada. Y saben algo, si los CEOs, los que manejan esos grupos económicos, llegan a no conseguir más ganancias en los próximos 3 meses, quedan en la cuerda floja. Por esto es que siempre parecen insaciables, porque los hacen trabajar para ganar dinero más y más y más, y el que no lo consigue es un fracaso. Este es el mundo que nosotros vivimos y ese señor, a nombre de los poderosos y de los dueños, se convierte en el hambreador, en el que mata a la gente. Y vivimos así todos los días y hay muy poco para hacer porque el poder político frente al poder real es débil. Pero si el poder político además no se les anima, si no va a un clinch, si no va al medio del ring a pelearlo, todavía es peor. Por eso estamos esperando todos los días. Basta de decir el salario no alcanza y tenemos que distribuir. Vayamos directamente a los hechos, a pelear con ellos, a denunciarlos, a dar los nombres, a hacer lo que corresponde y por supuesto a sancionarlos, hasta que les duela de verdad, hasta que quede muy claro quiénes son los ladrones en este país. ¿Quiere algunos nombres? Mire, el CEPA sacó una información, el Centro Económico Político de la Argentina, siempre irrefutable en todo lo que dice. Acompáñame, por favor, para mirar este servicio que hace sobre los que mejoraron su patrimonio entre 2020 y 2021. Blackie, que todavía ni siquiera va a dar explicaciones de la participación en crímenes espantosos. Federico Brown, Nicolás Caputo, y ahí están los números de sus brutales ganancias el primer año de pandemia, el segundo año de pandemia. Tiene Nicolás Caputo.
100 millones de dólares 2021, 211 millones de dólares en el 2021, 2020-2021. Esta es la relación. Estos son los que se quedan absolutamente con todo. Y después hay que decirles que no se hagan los distraídos. Hemos nombrado a 3 de los 15 o 20 ganadores nada más que tiene el país. Porque en tanto el Estado y los ciudadanos y ciudadanas argentinas que trabajan reconocen la importancia de tener un empresariado nacional que se desarrolle, de una pyme que avance, es hora que el sector financiero y los empresarios argentinos reconozcan que en la Argentina también hay argentinos y argentinas que necesitan, que no pongan cara de distraídos. Pero no son distraídos, no lo están, Máximo, no. Son personas plenamente conscientes de lo que están haciendo. No están distraídos para nada, están muy ocupados, están muy atentos, se están metiendo para adelante todos los días, están fogoneando como quien le tira un leño al fuego cuando está haciendo un asado todos los días, más llamas, más altas, cada día. Es así. Miren, le vamos a mostrar algo que es asombroso. Tiene que trabajar un poquitito, pero no tanto. Solamente tiene que prestarle atención a estos números que se refieren a Cablevisión y todo lo que tiene para robarnos cada día Clarín. Le va a resultar asombroso. Vamos a las placas que tenemos para que usted vaya entendiendo. 56.000 millones, más de eso, es lo que se robaron en este periodo en el cual aumentaron por encima de lo que el gobierno les permitía. 56.000 millones robados, más 30 o 40.000 ganados por los derechos de las empresas o por la tarea de las empresas. Imagínense a dónde hemos ido a parar. Vayamos a la segunda placa, vamos con cada una de ellas. En esta segunda placa, ganancias de Cablevisión. Personal tiene 20 millones de líneas telefónicas. Tenía un aumento autorizado del 21%. Aumentó el 71%, 50% más. Pasamos a la otra placa y vaya llevando usted, multiplique, usted sabe lo que paga y multiplique por todos estos millones. Cablevisión, cable, tiene 3.300.000 hogares. Usted dice que tiene muchos más, pero esto es lo oficial. Aumentó 80% contra el 18,5% que estaba autorizado. Esto es lo que nos roba el diario que habla después de otro tipo de ladrones. Esto es lo que nos roba el grupo económico que gobierna el país, el grupo económico al que le tienen miedo todos los días. Cablevisión en Internet tiene 4 millones de hogares, aumentó 76% contra el 18,5% autorizado. Esto multiplíquelo en 58 millones de líneas de personal, etcétera. En todo lo que tienen, multiplíquelo por el dinero que usted sabe que paga y ahí va a tener las ganancias espurias, vergonzosas. Esta es la avaricia, esta es la codicia. Y ante esto el gobierno poco pudo hacer, le dijo, este es el aumento, y ellos dijeron, no, nosotros vamos a poner tanto de aumento. Entonces vamos a denunciar, los denuncien, y ellos fueron también y denunciaron. ¿Quién ganó? El poder real, que consiguió una cautelar. ¿Dónde está la cautelar para que ustedes lo sigan robando? Ahí tenemos la cifra. Esto está calculado por lo bajo, 56.000, para mí son 85.000 millones de dólares. Alguien me dijo, no lo digas, porque por ahí se te va la mano. Bueno, entonces nos quedamos en lo que seguramente se han robado. ¿Dónde está el expediente en la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién alimenta la Corte Suprema de Pepín? La Corte de Pepín, que tiene 2 de sus representantes y puede estar fugado, tomando sol donde sea, sin presentarse a declarar. La Corte de Pepín es la que cuida los intereses de Clarín. Parece un chiste, parece un verso, pero lamentablemente no lo es. Hablemos ahora del poder adquisitivo, ese poder adquisitivo que para usted es menos, si usted tiene que pagar tanto de lo que le roban, de cosas que son ya imprescindibles a esta altura, el cable, la internet, ¿qué va a hacer? Si tiene costumbre, hábito y necesidad de todo eso, pues tiene que pagarlo y lo roban. Esto es lo que pasa con el poder adquisitivo de la gente. Es cierto que heredamos una situación grave, más que grave, con la pérdida de 20 puntos de salario del gobierno de Mauricio Macri, luego el tema del FMI, pero una y otra vez se posterga la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Una y otra vez se posterga la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Es más, vemos crecimiento de la economía, vemos cifras que hablan también de caída de la desocupación,
pero las 2/3 partes de los asalariados de este país todavía están por debajo de la línea de la pobreza. Veamos el otro discurso. Escuchemos a Macri y a Echeverre, que ya no hay adjetivos posibles para eso. Simplemente Macri ya es eso. Macri y Echeverre no consigue ser peor porque no es fácil, pero ahí están. Va a escuchar usted algo que inmediatamente le vamos a demostrar, porque usted se lo cree también. Y uno, cuando no ha tenido información, la necesaria, pudo haberlo creído también. Usted va a escuchar qué es el campo para la Argentina. Esos bravucones que entraron por la Avenida del Libertador a mostrar su opulencia y a provocar, cuando les va extraordinariamente bien y hay una parte del pueblo muy importante de millones de personas que pasan hambre. Ellos vienen a quejarse porque les quieren poner un impuesto de las inmensas ganancias extras en las que nunca habían pensado. Hablan de la guerra, hablan con dolor de la guerra, de la muerte, del exilio. Porta tres pepinos, porque con eso están haciendo mucho dinero y de ese dinero no quieren dar absolutamente nada. Bueno, hablemos primero a través de Macri y Echeverre. Les recuerdo la enorme importancia que tiene este sector. Porque como lo dije durante toda mi campaña, es el primer gran motor que tiene la República Argentina. Es el primer gran motor que tiene la República Argentina. ¿Quién es el motor de la economía? Es el campo. 70% de las divisas las genera la agroindustria. Somos responsables de 1/3 de la mano de obra. Cuando nos va mal, les va mal al país. Y cuando nos va bien, tarde o temprano, esa bonanza llega a todas las ciudades. Tarde o temprano, esa bonanza llega a todos los ciudadanos. Un bandido, ladrón de su hermana, imagínense de quién estamos hablando, ladrón de sus trabajadores, vaciador de diarios, personaje siniestro, robó la propia sociedad rural, tuvo que devolver $500.000 o pesos porque se los había llevado sin que le correspondiera, y Laura Alonso le tuvo que decir devolverlos, y lo devolvió el Kia. Porque de otra manera, ¿qué se le puede decir a este tipo de Echeverre? Pero ahora vamos a lo que es importante saber. ¿Es el campo el único motor, el gran motor? Esto que va a ver usted desde el INDEC, a ver si le queda, a ver si entendemos de qué se trata. El aporte total de cada sector del país. Primero vayamos a la totalidad, 572.000 millones. Bueno, la industria manufacturera de esos 572.000 aporta el 20%, 115.000 millones. Comercio aportó el 16%, 89.000 millones. Transporte y comunicaciones aportó 50.542 millones, casi el 9%. Y el campo aportó 50.000 millones, el 8,7%, para que no sean tan mentirosos. Sí es un motor respetable, sí es una rueda importante, sí ayuda, por supuesto, a la economía, pero ayudaría mucho más si pagaran verdaderamente los impuestos que tienen que pagar y si tuvieran la posibilidad de compartir cuando les va demasiado bien con la gente, así como vienen a pedirle al Estado cuando hay sequías o cuando hay inundaciones. ¿Quién cree que le da plata? El rico chacarero, el de las cerealeras que gana miles y miles de millones. ¿Quién le da el dinero? Se lo da el Estado, ¿verdad? Porque tiene sequía, porque tiene inundación. ¿Y qué es el Estado? El Estado es la gente, esa misma gente a la que ahora roban y hambrean desde sus brutales, escandalosas y obscenas ganancias. Esto es también lo que nos pasa. Mire esto de Macri, para que reactivemos siempre la capacidad de indignación. Está lo de Macri, ahí viene. Los secretos del Yao Yao. ¿Qué le dijeron los CEOs a Mauricio Macri? ¿Y a qué se comprometió cuando vuelva a ser presidente? En Bariloche reaparecieron los importados, cuando vuelva a ser presidente según lo que él cree. En Bariloche reaparecieron los importados, empresarios poderosos que se trasladaron a Uruguay para pagar menos impuestos. Son los que prefieren a Macri sobre Rodríguez Larreta. Desconfían de Milei y quieren imponer un programa ultraliberal para terminar con el kirchnerismo. En eso están hace unos cuantos años. La cuestión no funciona todavía. Es interesante para que usted vea, tomando algo que no es de la Argentina, lo que pasa en la Argentina. Lo dice muy bien Íñigo Errejón. En España los precios están subiendo de forma desbocada y eso se tiene que combatir de dos formas. La primera es con el control de precios. Hemos comprobado que cuando las instituciones, cuando el Estado controla los precios bajan. Así ha sido con la energía, así tiene que ser con el alquiler y así tiene que ser con todos los productos de primera necesidad.
Y en segundo lugar, con los salarios. Los salarios tienen que subir al menos lo mismo que suben los precios, porque si no, la gente se va empobreciendo, la gente va quedando empobrecida. Así que si los precios están desbocados, los salarios tienen que subir al menos en la misma medida. Y para eso hay que fortalecer la negociación colectiva y para eso hay que aumentar el salario mínimo. ¿Cuántas veces habrá que decirlo? Bueno, todas las que sean necesarias. Nosotros no nos vamos a cansar nunca de hacerlo, decirlo y demostrarlo. Usted puede consumir todas las mentiras que dicen para sostener todo esto. Acá nosotros nos basamos exactamente en qué es lo que dicen y lo refutamos. Y les damos los elementos. Cuando el campo dice, nosotros somos el motor y por eso tenemos derecho a llevarnos el país por delante, y cantamos el himno y agitamos la bandera, nosotros somos todos. Y cuando hablo del campo, nunca estoy hablando de los trabajadores reales del campo. Siempre estoy hablando de esas 8 o 10 cerealeras y los gauchos ricos de la sociedad rural y Coninagro y todo lo demás, que son los que verdaderamente se quedan con esas ganancias usando al trabajador verdadero de 50, 60, 70 hectáreas, que por supuesto no la ve en la medida en que la ven ellos. Ellos venden, estos compran en el momento que les conviene y después eligen el precio de Chicago para hacer una verdadera diferencia muy superior a la que puede conseguir el trabajador del campo. Mire lo que dice Tiempo Argentino en relación a estos temas. Comercio Interior obligará a las empresas a justificar aumentos de precios con registros de costo. Bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en serio. Que no quede con este anuncio que respeto muchísimo de colegas excepcionales. Que se haga, porque estamos tantas veces diciendo, ahora empieza la batalla, ahora empieza la guerra por los precios y cada día estamos peor. En consecuencia, hay que ir verdaderamente al riñón del asunto, hay que darles una pelea en serio. Si mañana escucho la palabra acuerdo, si mañana usted escucha consenso, sepa que lo están pasando para adentro, una vez más. Ahora, si usted escucha, el gobierno exige y tomó tal decisión y lo trae a la mesa a pedir las disculpas y las excusas que corresponda a los empresarios, bueno, entonces estaremos en el buen camino. Mempo Giardinelli, hoy en su nota, muy buena como siempre, un saludo para Mempo, eligió esta frase: el elogio de los amos se llama la nota. Adam Smith, fundador de todas estas ideas que sostienen esta miserabilidad del mundo, pero la pensó de otra manera, lo que pasa es que después viene el capitalismo más salvaje. Dejó una frase memorable en su libro La riqueza de las naciones, en 1776. Ya era como son ahora, por eso, acuerdo y consenso, tómense una licencia, por favor. Puente, váyase Puente un rato, salga de nuestra vida, Puente, consenso, acuerdo. Los amos raramente se reúnen, aún por entretenimiento o diversión, sin que la conversación termine en una conspiración contra el pueblo o en una componenda para aumentar sus precios. El poder real se manifiesta de esa manera y tiene como elemento fundamental a la principal de las corporaciones. Son muchas las corporaciones, 8, 10, 12, grandes corporaciones que manejan un país. Esto ocurre en todos los sitios, pero hay una en la Argentina que le saca ventaja a todas las demás y es la más poderosa, y es la corporación mediática, porque no es solo una corporación mediática, es la corporación que le vende internet, la que le vende el cable, la que le vende servicios eléctricos, la que le vende teléfono, todo. Todo se lo vende la corporación que decimos mediática, no es mediática. Es un inmenso monopolio de unos ladrones que se han llevado todo por delante toda la vida, capitaneados por el tal Héctor Manieto, pero hay muchos que lo están acompañando permanentemente en este descaro que tienen todos los días para robarle a usted y después echarle la culpa al gobierno. Usted no va a encontrar un título, hemos sido nosotros los que le robamos 56.000 millones de pesos a ustedes de sus bolsillos, con tarifas que no podíamos cobrar. No, es el gobierno el malo, siempre el gobierno es el malo. Pero Clarín además lo hace esto por vía de la mentira. No vamos a decir nosotros que Clarín miente, porque parece que va de manual para un programa como este. Vamos a escucharlo a Tetaz diciendo que de cada 10 tapas, en 9, Clarín miente.
Mirá, con todo el respeto que tengo con mis colegas de Clarín y Carlos y tanta otra gente, si uno mira para atrás y ve empieza a revisar cada una de las afirmaciones de alguna tapa de Clarín o de Pagni en alguno de los programas, y bueno, sería lindo mostrar, o sea, no es que no somos infalibles, por supuesto. Clarín pasa lo que dice la tapa de Clarín. 9 de cada 10 veces no pasa lo que dice la tapa. Lo que dice la tapa de Clarín. 9 de cada 10 veces no pasa. Lo único que me falta es terminar el día queriéndolo a tetaz. Pero de verdad que esto es así. Lo que pasa es que normalmente esas tapas, 9 de cada 10, por decir una cifra pequeña, 9 de cada 10, son contra los demás. Entonces, pocas veces les toca a ellos tener que salir a discutir con los lacayos de Mañeto. Pocas veces les pasa a ellos ser las víctimas. Bueno, esto que dice, imagínelo, pensado por Cristina Fernández de Kirchner, que lleva 20 días consecutivos en la tapa de Clarín. Hoy estaba también en la tapa, todos los días. Es una cosa tan vergonzosa. ¿Qué le importa, Mañeto? Él siente que tiene un inmenso poder. Y cuando se tiene mucho poder, no importa la obscenidad de la obviedad, porque a veces esto pasa. Lo obvio termina siendo demasiado obsceno. Mire usted lo que hicieron con Foradori. Foradori parece, según cuenta el vicecanciller de Gran Bretaña, en un libro en el que se supone que está contando la verdad, no tiene ninguna necesidad de contar una mentira, y dice que Foradori arregló lo que ahora estamos tratando de destartalar, de que no ocurra, por lo que habló en el Congreso y evidentemente mintió, y por lo que tiene cajoneado la Corte Suprema de Justicia. Cuando no, arregló borracho lo que quedaba de los acuerdos que quería Inglaterra, porque los acuerdos los quería fundamentalmente Inglaterra. Lo hicieron en una bodega, según Alan Duncan, se tomó todo el vino, parecía Ricky Maravilla, se ha tomado todo el vino. Y esto lo cuenta el canciller británico, no es poca cosa. ¿Para qué lo haría? Inmediatamente Clarín trató de deconstruir la información. Sabe que según Duncan, el borracho que se tomó todo y firmó cualquier cosa por Malvinas, en realidad tomó agua nada más. Mire cómo se lo dice Clarín. Vamos a recorrerlo, porque esto es brutal. No tenía ninguna necesidad de dejarlo, olvidarlo el tema, ningunearlo como tantas cosas, pero no. La declaración de Duncan, lea la parte en blanco. Bueno, el vicecanciller inglés desbarató una maniobra K, tal Mark Kent, ¿qué va a decir? Va a decir, efectivamente lo que dice Duncan es así, para que la Argentina haga lo que ya está haciendo, que es destrabar aquello que había entregado Foradori. Pero mire usted, la declaración de Duncan se sumó a una carta del ex embajador británico en Buenos Aires, Mark Kent, quien afirmó que durante una cena en septiembre de 2016, en la que estaban Duncan, Foradori y su equipo, tomaron agua. Mire qué santo había sido Foradori. Y una sigla que esta es inventada por mí, NDI, Núcleo Diplomático Indecente. Los diplomáticos salieron a defender a Foradori. No estaban allí, pero son del palo. No tienen vergüenza. No tienen el mínimo decoro todos los firmantes de este núcleo indecente de diplomáticos. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué hicieron por Timerman? Al que mataron antes de tiempo, al que condenaron y persiguieron con mentiras, que por otra parte ahora está demostrado que eran mentiras. ¿Qué hicieron, señores diplomáticos, firmantes de que Foradori en realidad, pobrecito, como dice Clarín, tomó agua, que va a tomar vino si ni le gusta el vino? No sé cuál marca no le gusta. Son unos bárbaros. Y esos consiguen que muchísima gente diga, pobre Foradori, tomó agua y le meten vino. Y los diplomáticos, qué desvergonzados. Dejaron morir a Timerman en medio de la mayor ignominia. No tienen vergüenza. Mire, le regalo el desprecio que generan todas las mentiras de Clarín. Le regalo todo porque esto es mucho más indignante todavía. Ningún diplomático que esté mirando este programa y que no haya salido a rebatir lo que dijeron como núcleo indecente es parte de eso. Así que por Timerman nada y por Foradori la vida. Señores, qué sé yo, diplomáticos de la República Argentina, diplomáticos de carrera, qué vergüenza. Bueno, estábamos esperando contacto, lo vamos a tener mañana seguramente, a propósito de Malvinas, con Fernando Borroni, que fue tan generoso toda la semana pasada, cubriéndome aquí, acompañándome por si teníamos algún problema ante el bloqueo
que padece Cuba y que por supuesto le genera también algunos problemas de comunicación, pero salió todo bastante bien. Está en el Irizar, en el rompehielos, porque estamos en fecha del Belgrano y ha sido especialmente invitado. No lo tenemos, ¿no? Bueno, pero veamos algo, ya que, porque lo teníamos previsto. Veamos a Thatcher, a Margaret Thatcher. Cuando pensamos en el Belgrano, pensamos en esa asesina. But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone. But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. Y mientras tanto, lo que decíamos también recién de esos diplomáticos que defienden a Forador y dicen que va a estar borracho, es un hombre muy bien, y no dijeron una palabra de Timerman, al que mataron antes de tiempo. Está la indignación que provoca a esa gente. ¿Cómo no les da vergüenza? ¿Cómo no miran a su costado, a sus propias familias? Porque a lo mejor la familia no sabe. Y la esposa o el esposo, si es una diplomática en este caso, le dice, ¿vos hiciste eso? ¿En serio? ¿Vos firmaste a favor de Forador y sin saber nada? Porque sí, por una cuestión de colectivo, porque te dice Clarín que tomar agua en realidad, o porque Forador y dice que es mentira, y lo habías dejado en la estacada a Timerman de la peor manera, cuando le quitaron la vida, le quitaron tiempo de vida. ¡Qué vergüenza! Bueno, así como ellos aparece el Colegio de Abogados. Hicieron unas elecciones, ganaron 48-42, los malos encabezados por Gil Lavedra, el hombre que mejores negocios hace desde su condición de abogado, sirviendo, qué sé yo, en determinado momento a Chile en un conflicto con la Argentina. Todo le va muy bien, todo le queda perfecto. El revival de la era macrista de las causas fabricadas es una nota de nuestra excelente colega Irina Hauser. El encargado de tomar lista el martes pasado a los empleados porteños, ¿sabe quién era? Juan Sebastián de Stefano. ¿Sabe quién es? Exdirector de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia. Procesado horas más tarde por espionaje y por el armado de causas contra sindicalistas por el juez Ernesto Kreplak en la causa de la Gestapo intersindical. A esto llegan. ¿Y qué es lo que quieren tapar? Fundamentalmente lo que quieren tapar es, bueno, ahí sigue, su presencia fue todo un símbolo. Fueron a votar unos 19.000 matriculados y el radical Gil Lavedra le ganó por poco margen a la lista que lideraba Jorge Rizzo. Hoy de Stefano es director, gracias a Rodríguez Larreta, de los subtes de Buenos Aires. Una banda, pero una banda feroz, una banda brava. Esto es todo lo que el poder real es capaz de hacernos cada día. Y por supuesto, defender a ultranza todo lo que sean los negocios hechos por Macri. Dicho esto, recordemos que hoy se cumple un año del fallecimiento de Alcira Argumedo, una de las luchadoras del mundo de la política más excepcionales. Y la vamos a recordar de esta manera, dando pelea, como era ella. Los delincuentes. Contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. Los narcotraficantes, las redes de trata. La relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, propietario de redes de prostíbulos. Los mafiosos y los corruptos no tienen límites. Los Panama Papers, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol. Son capaces de cualquier cosa. El decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación. Destruyendo familias, sometiendo a los ciudadanos. Odebrecht, que está preocupando tanto. Alcira Argumedo, el gran recuerdo, el inmenso respeto y el saludo a sus seguidores, a los que siempre creyeron en esta mujer excepcional. Amigos, llega Gustavo Silvestre para presentar Minuto 1. Muchísimas gracias, por cierto, a Pato del Vecchio aquí, a Chuzo en la dirección, nuestro compañero Javier González, y a Nicolás Barreiro en el graf, y por supuesto a Anabela Sánchez, Juan Pi Montes Onganía, de la dinastía de Charlie Montes Onganía, que ahora ya está en contacto con Gustavo Silvestre, y Julián Capazo. A todos ellos, muchas gracias por tanto trabajo, y para mí, tan pero tan bueno. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere.